Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a aprender un poquitito sobre otras biomoléculas que son los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser muy importantes, sobre todo como una fuente primaria de energía. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto proteínas, hemos visto que esas proteínas tenían muchas funciones? Bueno, la función principal de los carbohidratos van a ser como fuente de energía. No va a ser la única, lo vamos a ver un poquitito más adelante. A los carbohidratos también los podemos encontrar como glúcidos, como hidratos de carbono, o también como dos términos que se emplean, que son sacáridos y azúcares. Pero estos términos, sacáridos y azúcares, son más correctos emplearlos con los carbohidratos simples, que son los monosacáridos y disacáridos, que los vamos a ver también más adelante. Estos se denominan azúcares justamente porque cuando se disuelven en una solución tienen un sabor dulce. ¿Y cómo van a estar compuestos los carbohidratos? Los carbohidratos van a estar compuestos por tres elementos básicos que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Fíjense aquí que la fórmula general de un hidrato de carbono va a ser esta. El carbono, ¿sí? El átomo de carbono, fíjense aquí, la molécula de agua y este subíndice que lo puedo reemplazar con un número entero igual o mayor a 3. Si ustedes se fijan en la fórmula general, van a ver que estas biomoléculas, estos carbohidratos, tienen muchos átomos de oxígeno, ¿sí? Y muchos átomos de hidrógeno. Esto les va a dar una propiedad muy importante, que es a estos azúcares simples que les he nombrado hace un ratito, van a tener la propiedad de poder disolverse fácilmente en el agua. ¿Por qué? Porque estos átomos de oxígeno, estos átomos de hidrógeno, van a interactuar con las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Entonces van a ser solubles. Por eso cuando nosotros utilizamos el azúcar para endulzar, por ejemplo, nuestro café, esta se disuelve con facilidad. Bien, ¿cómo van a estar formados estructuralmente estos carbohidratos? Bueno, las unidades estructurales de los carbohidratos se van a llamar monosacáridos, que son los monómeros de los carbohidratos. Estos monosacáridos se van a ir uniendo para armar las distintas moléculas de los carbohidratos. Y estos monosacáridos van a estar formados por entre 3 y 7 átomos de carbono. El carbohidrato más simple que tenemos son estos, ¿sí? Que si ustedes ven están formados por 3 átomos de carbono cada uno. A la derecha la dihidroxicetona y aquí tenemos el gliceraldehído. Los 3 con 3 átomos de carbono. Estos serían los carbohidratos más simples. Bien, estos carbohidratos van a estar formados a su vez o van a tener presentes en su estructura carbonada dos grupos funcionales. Esos grupos funcionales son los que van a caracterizar a los carbohidratos. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos las proteínas, veíamos que los monómeros o las unidades estructurales de las proteínas eran los aminoácidos y que esos aminoácidos estaban formados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Esos, para los aminoácidos, eran sus grupos funcionales. ¿Qué van a ser los grupos funcionales? Van a ser con un conjunto de elementos, un conjunto de átomos que van a estar unidos a esta cadena carbonada de las biomoléculas y le van a conferir su actividad química, su función química, ¿sí? Su identidad. En el caso de los carbohidratos, estos grupos funcionales van a ser dos. Aquí los tienen. El grupo carbonilo, que es un grupo que tiene un carbono unido mediante un doble enlace al oxígeno, y este grupo carbonilo que se presenta en las moléculas de los carbohidratos puede estar en distintas ubicaciones de la molécula. Si está en el extremo de la molécula, o sea en un carbono terminal, va a estar siempre unido a su vez a un átomo de hidrógeno y se va a llamar un aldehído, como en este caso que les mostraba hace rato, que es el gliceraldehído. Fíjense que el grupo carbonilo está en un carbono terminal, en un carbono del extremo, y que a su vez tiene un enlace simple con un hidrógeno.
este grupito así es un aldehído, ¿tá? Por esto esta molécula se llama gliceraldehído. En cambio, cuando este grupo funcional está en un carbono intermedio de la molécula, como en este caso, vamos a tener una cetona. ¿Se entiende? Bien. Ahora, las moléculas de los carbohidratos nosotros las podemos ver en su estructura lineal, por ejemplo de esta manera, que sería una estructura extendida, ¿sí? Y fíjense que en esta estructura extendida ustedes pueden notar que tiene varios átomos de carbono. Pero los carbohidratos tienen una característica muy particular, que suelen tener carbonos anoméricos. ¿Qué son los carbonos anoméricos? Los carbonos anoméricos van a ser esos carbonos que tienen sus 4 enlaces unidos a átomos o radicales diferentes. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una molécula que es carbono hidrógeno 4, ese no es un carbono anomérico. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ese carbono está unido en sus 4 enlaces a todos o hidrógenos. Entonces no sería anomérico. Para que sea anomérico, cada uno de sus enlaces tiene que estar unidos a elementos o a radicales diferentes, ¿sí? Esto en los hidratos de carbono es común, ¿sí? Inclusive hay hidratos de carbono que tienen en sus moléculas más de un carbono anomérico. Y este carbono anomérico también me va a dar distintas informaciones. Por ejemplo, si yo me fijo en el último carbono anomérico, en este caso de la glucosa, es el carbono 5, ¿sí? Me tengo que fijar en el oxidrilo o en el hidróxido, que es lo mismo, en este grupo, ¿qué ubicación tiene el hidroxilo con respecto al carbono anomérico? Si el hidroxilo está ubicado a la derecha del carbono anomérico, esto se va a llamar una D-glucosa. En cambio, si este oxidrilo está ubicado a la izquierda del carbono anomérico, se va a llamar una L-glucosa. ¿Y para qué me sirve esto? Porque esto le va a dar propiedades diferentes. Estos carbonos anoméricos lo que va a hacer es que existan isómeros en los hidratos de carbono. ¿Y qué son los isómeros? Estos 3 que ustedes tienen aquí, los 3 son hidratos de carbono. Y los 3 son monosacáridos, quieren decir que están formados por una sola unidad estructural, por un solo monómero. Aquí tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Si ustedes se fijan con atención, los 3 van a tener la misma fórmula química. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 3 van a estar formados por 6 átomos de carbono, por 12 átomos de hidrógeno y por 6 átomos de oxígeno. Pero esos átomos van a tener una distribución diferente. Entonces, todos esos carbohidratos que tengan la misma fórmula química, pero que tengan una disposición espacial de esos átomos diferentes, se van a llamar isómeros. Y si a su vez esto le confiere propiedades ópticas diferentes, como el caso que les explicaba, ¿sí?, anteriormente, si yo tengo el oxidrilo hacia la derecha, seguramente este carbohidrato, cuando yo lo disuelva en un vaso con agua, cuando yo apunte una luz hacia ese vaso, ese líquido va a orientar ese haz de luz hacia la derecha. En cambio, si este oxidrilo estaría a la izquierda, cuando yo apunte un haz de luz hacia ese vaso, seguramente se va a guiar o se va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Estos carbohidratos que tienen la misma fórmula química y se llaman isómeros, cuando tienen distintas propiedades ópticas, se les va a llamar estereoisómeros. Bien. Estos monómeros, ¿sí?, estas unidades estructurales, ¿cómo se van a unir? Si ustedes se acuerdan, en el caso de las proteínas, los aminoácidos se unían a partir de enlaces peptídicos, ¿sí? Bueno, en el caso de los glúcidos, el enlace característico de estos glúcidos va a ser el enlace O
glucosídico, también llamado O-glicosídico. Fíjense aquí. Y antes que nada, les quiero aclarar una cosita que no les he aclarado anteriormente. Fíjense la diferencia entre estas moléculas de la derecha y estas moléculas de la izquierda. Una es la estructura lineal y la otra es la estructura cíclica. Los carbohidratos, cuando están en solución, cuando están en un líquido, tienden a formar un anillo, ¿sí? Se ciclan, ¿tá? Cuando eso ocurre por la interacción entre las moléculas de agua y sus grupos hidroxilos. La molécula se cicla, se cierra. Ahora, dependiendo del tipo de anillo que forme el carbohidrato, si cuando se cicla forma un hexágono, o sea, un anillo de 6 lados, entonces ese carbohidrato va a ser una piranosa, porque deriva del anillo pirano. Ahora, si cuando se cicla forma un pentágono, o sea, un anillo de 5 lados, vamos a tener una furanosa, porque deriva del anillo furano. Un ejemplo de piranosa es la glucosa, ¿sí? Fíjense aquí. Aquí está la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿sí? Entonces, esto es similar al anillo pirano, entonces la glucosa va a ser una piranosa. Fíjense aquí, en el caso de la fructosa, cuando se cicla va a formar un anillo de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a ser una furanosa. Bien, ahora sí, retomemos con el enlace O-glucosídico. Fíjense aquí, el enlace O-glucosídico, lo voy a poner así, así es más cómodo. El enlace O-glucosídico va a ocurrir entre el grupo hidroxilo, entre el grupo hidroxilo de un monosacárido y entre el grupo hidroxilo del segundo monosacárido. Bien, cuando reaccionen estos dos, va a ocurrir una reacción de condensación similar a la que ocurría con el enlace peptídico. Se va a liberar una molécula de agua, se va a perder una molécula de agua, o sea, va a haber una condensación, y estos dos monosacáridos van a quedar unidos a partir de un puente hidrógeno. Fíjense aquí que lo que se ha perdido para formar una molécula de agua es 2 hidrógenos, un hidrógeno de cada monosacárido y un oxígeno. Entonces me queda uno solo de los oxígenos, que es el que queda haciendo puente en el enlace O-glicosídico. Bien, ahora una cosita más. Cuando se forman los enlaces entre los monosacáridos o cuando se cicla, ¿sí?, un carbohidrato, al momento de ciclarse también hay otra clasificación que yo puedo hacer. Ejemplo, fíjense aquí. Cuando se ha ciclado la glucosa, el grupo hidroxilo del carbono 1 ha quedado hacia abajo. Entonces, esta va a ser una beta-glucosa. Si al ciclarse el grupo hidroxilo estuviera arriba, sería una alfa-glucosa. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video, que va a ser sobre clasificación de los carbohidratos.